Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast de CDA. Estamos muy felices por este tiempo que vamos a hacer diferentes podcasts hablando de diferentes temas y queríamos hacer esta apertura con una súper invitada para mí, con Valeria Lazo. Para los que ya la conocen, es mi hija, mi primogénita. Y quiero hablar un tema hermoso con ella, un tema que va a ser de mucho interés para ustedes, que es ser una cristiana, cómo se siente ser una cristiana en la universidad, qué es lo que se experimenta. Yo también viví esa etapa, pero ahora son otros tiempos diferentes a los míos, así que vamos a hablar de eso y mucho más. Así que quédate aquí que está buenísimo. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, honrada de ser la primera en los episodios de este podcast. Súper emocionada en los consejos que voy a poder dar o a ver a los chicos ayudarlos un poco, ¿no? En este viaje un poco complicado, pero sí. Sí. ¿Tú ingresaste a la universidad a los cuántos años? A los 17. A los 17 años, sí, ¿no? Sí, 17, ya 18 casi. Casi por cumplir 18. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Cómo fue tu primer día en la universidad cuando llegaste? No sé si podemos decir la universidad en la que estás, sí, creo, ¿no? Sí. Está en la Universidad de Lima, ¿no? Sí, ¿Estás en la Universidad de Lima? Sí. Cuéntanos tu primer día, ¿qué tal esa primera vez saliendo del colegio, ingresar a la universidad, tu primer día? Yo te vi un poquito nerviosa. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te Justo sentiste? estaba con la misma camisa que hoy. Ah, por eso te lo pusiste. Sí, para recordar. Ah, ya. Sí, bueno, fue un poco complicado porque yo salgo de un colegio cristiano, netamente cristiano, en un entorno completamente cristiano y iba literalmente a la jungla, ¿no? Como dije, me soltaron así tanto así que ni siquiera sabía qué carro tomar, ¿no? Y justo era un día donde había un paro de transportistas y todo. Wow, paro de transportistas tu primer sí, día de clases. Sí, entonces cuando llegué fue muy vergonzoso porque yo llegué y ya había empezado la clase. Ya me acuerdo que era desarrollo personal, algo así, es como psicología. Entonces yo llegué y ya habían pasado unos 10 minutos de la clase, entonces me tocaba a mí entrar sola y abrir delante de todos, porque ese día, el primer día, todos llegan puntuales. Y encima haciendo tu primer ciclo, tu primer día de clases, todos llegan puntuales. Entonces todos voltearon a mirarme y yo estaba... Tuve que pasar en silencio y irme hasta el fondo y estaba sudando, eso me acuerdo, estar sudando y estar nerviosa, además de haber llegado tarde me sentía ¿Llegaste muy tarde? Sí. ¿No dice que todos llegaban temprano? Claro, pero yo vivo lejos de la universidad, Claro, vivimos lejos de la vivimos universidad. como a casi 45 minutos en el mejor de los casos. Ajá, pero ese día yo no tenía la tarjeta del corredor que se dice que es el que te lleva directo, Claro que sí. tenía que tomar un bus que te hacía toda la vuelta, había paro transportista y llegué pues así y todo, y había un traficazo pues porque era A la ver, te tarde. interrumpo, a ver, tú estás viendo este video, si tu primer día en la universidad llegaste tarde o llegaste temprano, a ver, escríbenos ahí en los comentarios. Sí, llegué temprano, llegué tarde, te identificas con Valeria. Bueno, a ella le tocó el paro de transportista, Sí. Pero ya cuando llegaste al salón, comenzaste a ver gente que, obviamente, como tú dices, salías de un colegio cristiano, yendo a esta nueva temporada de gente que no necesariamente es cristiana, sabemos que en la universidad hay de todo. ¿Qué es lo que más, las preguntas que más tenías de llegar? ¿Haré amigos rápido? ¿Cómo fue esa etapa? Sí, o sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer amigos? Porque yo, o sea, nadie de mi colegio estudiaba ahí, hasta lo que yo sé. Hasta ahora que yo sé, solo estudia una persona ahí en esa universidad. Pero después yo no conocía absolutamente a nadie. Algunos sí se conocían porque vienen de colegios Claro, que están ahí, como que casi todos postulan a esa universidad, ¿correcto? Exacto. Entonces la mayoría, yo estaba completamente sola, estuve 2 semanas sola. 2 semanas completamente sola. Sí, recuerdo claramente porque recuerdo claramente porque cuando nosotros obviamente como padres estábamos con bastante expectativa y también nerviosos, ¿no? Por el primer día de clases de ella y recuerdo que cuando llegó la hora del almuerzo nos llamó, cuando estaba más tardecita nos volvía a llamar, nos hacía transmisiones así en en el FaceTime y yo decía, bueno, va a seguir llamándonos hasta que consiga amigos. Y fue así, hasta que ya pasaron algunas semanas, hiciste algunos amigos. Sí. ¿Cómo fue eso de hacer los primeros amigos en la universidad? Bueno, la amiga que tengo hasta ahora, en realidad ella fue la que primero me habló. Okay. Después, como hice amigos en grupos, o sea, cuando ya te hacen como... Algunos profesores te decían aleatoriamente ponerte en grupos y ahí ya conversabas obligatoriamente y otros... como te decían, únete a alguien. Entonces, cuando te decían únete a alguien era, ¿ahora qué hago? Y siempre me unía con los que quedaban y no se conocían tampoco entre ellos. Que en realidad, súper chévere, ¿eh? Dentro de todo. No tengo contacto con ellos ahora, pero para ese primer ciclo y para esos días, sí fue bueno, ¿no? Y la mayoría nos veíamos en las mismas clases, porque
por lo menos en mi universidad, no nos dieron el horario para que nosotros escojamos el primer ciclo, sino fue ahí. Entonces compartías con comunicaciones, yo que estoy en derecho, ¿no? Entonces nos mezclaban Claro, y porque teníamos... estabas en cursos generales, entonces Exacto. ahí como que de todas las carreras, todos los tipos, y bueno, y hacer amigos, también viene gente igual que tú, supongo que muchos chicos, chicas, que también serían de repente un poco más tímidos. Tú no eres tan tímida, o, Mm, o ¿cómo te consideras? ¿Te consideras tímida, un poco no más extrovertida? tanto. Porque, Soy extrovertida ya cuando agarro confianza, así es. ok, O sea, me cuesta un poquito, o sea, si tú me hablas, yo te voy a hablar y te voy a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me voy a poner como claro, sí, hola, no. O sea, pero a mí sí me cuesta un poco el ir y ser la primera en hablar, ¿no? correcto. En general, pero si viene una persona, así como fue mi amiga que hasta ahora tengo, ella fue la primera que me habló y hable y hable y hable las dos, ¿no? Porque así, pero Claro, hay, es al como una principio cuesta. combinación. Yo creo que lo que ayuda un poco en las primeras semanas para poder hacer amigos es esto cuando los profesores dicen hagan grupos, ¿no? Hagan Sí, grupos y también ya hacer grupos es medio complicado, a ver si un grupo, si quieren hacer grupo conmigo o no quieren hacer grupo conmigo, sí, o si voy a escoger a las personas correctas para mi grupo también, ¿no? Eso es exacto. un poco lo que también entra ahí. Sí, Pero esos primeros, bueno, esa amiga que conseguiste, de ahí ya fuiste consiguiendo otros amigos, pero ¿era algo que tú buscabas hacer amigos o se fue dando de manera natural? ¿Cómo fue? siendo sincera, fue para mí de manera natural. Uno, porque esa universidad específicamente, no quiero darle un mal nombre a la universidad, pero era como, tú entrabas a esa universidad con el nombre que era un poco prejuicioso, ¿no? Ok, Entonces, y yo sabía que estaba yendo a un lugar donde no son todas las personas cristianas, ¿no? Entonces, también venías con ese un poco de miedo a ver cómo iban a reaccionar, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de ser, o sea, ser yo misma, ¿no? Y poco a poco, y se dio de manera natural en realidad, porque sí, las chicas con las que yo estuve esas fechas fueron en grupos de amigos y que, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te parece si hacemos grupo? Ya, ¿qué tal? Y ahí comenzamos a conversar. O sea, fue como, no específicamente busqué, claro, pero llegan en algún punto. O sea, algo claro, así, claro que ¿no? sí. Pero siempre estar abierto, no es que estaba cerrada de estar sola, o sea, simplemente estar sola, sino sí como que Y ahí amistades. cuando ya fueron avanzando las semanas, bueno, fueron llevando los cursos generales, ¿no? Que es lo que normalmente se lleva en el primer ciclo, ya fuiste conociéndolas más, ¿no? Fuiste conociéndolas más, fuiste conociendo sus costumbres. Y cómo te ibas sintiendo de que ellas no tenían tu costumbre? Por ejemplo, al momento, no sé, al momento de ir a comer juntas, tú como una chica cristiana, dentro de un círculo de gente que no es cristiana, muchos de repente practican una religión, pero obviamente no tienen costumbres cristianas como nosotros lo tenemos. Ujú. ¿Cómo hacías en esos términos? Por ejemplo, no sé, para comer, el hábito de un cristiano normalmente es cierras los ojos, juntas las manos y te pones a orar, bendices los alimentos y comes, sea donde estés, estés en Sí. un Starbucks o estés en un Chili's o estés donde estés, vas a hacer eso. ¿Qué sentías? O sea, acá estamos siendo transparentes, te Sí. sentías un poco cohibida, decías, pucha, ¿qué van a pensar de mí? O sea, ¿cómo te sentías? Eres una adolescente de 17 años, enfrentando la universidad, ¿y cómo Claro. pensabas? Bueno, en ese momento, la primera vez que nosotros salimos a almorzar fue algo automático, en realidad, porque yo ya estaba acostumbrada al vamos a orar antes de comer, ¿no? Entonces fue automático y cuando abro los ojos me estaban mirando. Y dijo, ¿qué haces? ¿No? Y le dije, estaba orando, estaba bendiciendo los alimentos. Y ahí comenzaron a surgir las preguntas, mira, o sea, ellas la habían visto en películas, que a veces en Estados Unidos como que vamos a bendecir, ¿no? Algo así. Pero no lo habían experimentado. Y le dije, ay, no, estaba orando. Pero es que como te vimos con la cabeza agachada y en silencio, porque normalmente yo así en público, en realidad agacho un rato la cabeza, oro en silencio y comienzo a comer, ¿no? Entonces ahí me quedaron mirando y yo así que a la siguiente sí, no voy a mentir si me dio un poco de, lo hago, de no sé, pero lo hago, ¿no? Porque ya era como algo, una tradición, entonces, pero obviamente yo sí lo tomaba como, tengo que bendecir esos alimentos, ¿no? Y ya, Ujú. y lo comencé a hacer y ya como que normal, ellos no tomaron en este caso no tomaron la misma, como decir, no cultura, sino como lo mismo que yo hacía, pero no me decían nada tampoco. Era Como que como, respetaban sí, lo que tú hacías. exacto. Y dentro de este tiempo, o sea, eso sí es el primer ciclo, tus primeras semanas, meses ahí en la universidad, y obviamente la universidad en la que estás es una universidad que, en la sociedad que vivimos en Lima, en Perú, como tú decías, es una universidad que tiene muchos prejuicios, no la universidad, sino Afuera. la gente de Sí, afuera acerca de la universidad. así es. Eh, y tiene muchas cosas, se hacen muchos videos, ¿no? Muchos TikTok con respecto a la universidad.
Obviamente la cultura universitaria es única, ¿no? Obviamente. Yo no estudio en esa universidad, pero tengo muchos amigos que lo han estudiado en esa universidad y los conozco, son buenas personas, son tipos buenos, son gente de bien, ¿no? O sea, obviamente, pero hay de todo, ¿no? Porque yo tengo un amigo que siempre en la universidad y siempre hablaban de la universidad como, la gente de esa universidad son cheleros, paran de juerga en juerga, siempre están tomando fuera de la universidad, se van a los lugares, que creo que sean todas las universidades, pero bueno, daban mucho por la universidad, eran un poco los comentarios. Se escandalizan por el Y nombre. por lo que pasaba ahí. Y cómo fue, ¿encontraste estos grupos de juergas, de salir los fines de semana, de ir a las fiestas, de repente la fiesta de cachimbos, por ejemplo, que la gente... ¿Cómo es manejar esa presión de las fiestas los fin, ¿no? O sea, oye, este fin, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te costó, no te costó? ¿Cómo lo manejaste al principio? Porque obviamente era todo un manejar, Claro. ¿no? Al principio en realidad a mí no me costó, a mí me costó durante, ¿no? Al principio, bueno, nosotros entramos en un contexto de pandemia, entonces la universidad no organizaba fiesta de cachimbos, pero sí Ok. había una que, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero se daba al frente de la universidad, que está un centro comercial. Un centro comercial. Sí, Sí. y ahí hay una plaza grande y ahí hacían esta fiesta, ¿no? La verdad, cuando me dijeron para ir a esta fiesta, porque era ya finales del primer ciclo, en realidad Correcto. se dio, yo dije, yo sabía que no iba a ir, pero dije, voy a preguntar, ¿no? Sabiendo que yo no iba a ir, en realidad tampoco me quería ir, entonces, pero ellos sí eran de todos los fines de semana. Sí se da, y que van a tomar, por ejemplo, los viernes al final de la universidad ahí en la esquina, están ahí fumando, están tomando, y a veces sí se siente incómodo. Siendo no cristiano, por ejemplo, amigos míos sí les parecía incómodo a mías porque olías el cigarro y todo eso, entonces, ¿no? Pero sí me encuentro gente que va, pues no, ahí. Y los típicos que son los que venden los QRs, ¿no? Claro. Siempre todos creo que en esa universidad conocemos a alguien que vende QRs, que son para estas fiestas VIP, ¿no? Ok. Pero en realidad... Noticia para mí, obviamente en mi tiempo no existían los QR, obviamente el celular recién estaba entrando. Hoy se mueve todo por QR. Antes era, Sí, en mi época era, oye, te apuntas a la lista, ¿no? O sea, algo así. pero hoy ya tienes el QR, ¿no? En mi Sí. época era, oye, tenemos una lista abierta para este fin en tal discoteca, y era un poco ese ambiente que yo viví, pero en tu caso ahora son los Los QR. QR, sí. O sea, también funciona la lista, pero eso es más para Miraflores. Ok, Pero sí, los QR. O sea, es como, oye, yo tengo una amiga, tal, Paquita, ella vende los QR si quieres ir a, no sé, a tal. Si claro. quieres irte a Asia, acá está. ¿Y cómo más o menos, yo supongo que la mayoría del grupo se apuntaba, ¿no? A las fiestas, a las reus, Sí. los fines de semana para salir a juerguear? ¿Cómo era en tu caso el experimentar esto? O sea, era como la novedad, porque obviamente vienes de un colegio cristiano donde no se dan estas cosas, y obviamente muchos de los chicos que estudian en la universidad que tú estudias son chicos que ya desde el colegio están acostumbrados a los fines, a los quinos, a Sí. ir a las fiestas, a las juergas hasta las 2 3 de la mañana. Y cuando tú ya enfrentas estas invitaciones, este mundo, ya había esa lucha de, oye, yo también quiero experimentar, yo también quiero salir, yo también quiero saber qué es juerguearse. ¿Cómo manejabas en la interna, no? O sea, yo como padre obviamente sé un poquito, pero quiero Sí. que les cuentes ahí al público, deben haber muchos jóvenes cristianos también que de repente están pasando por esto y ¿cómo tú manejaste esto? O sea, ¿te costó? Estamos hablando honestamente, porque sí, estamos en un mundo obviamente donde están muchas tentaciones y cuando uno es adolescente, cuando uno está en ese tránsito de la adolescencia a la juventud, hay muchas puertas que se abren. Sí. ¿Y cómo experimentaste eso de que de repente tus amigas te decían, oye, vas a ir? Y tú decías, tenías ganas de ir. ¿Cómo te sentías en ese momento? Eso es lo que me gustaría que nos cuentes. Como decía al inicio, no fue tanta la presión, porque recién estaba conociendo qué era estar en la Correcto. universidad, ¿no? Pero ya el primer ciclo pasó chévere, en realidad creo que solo me invitaron a una fiesta y yo dije, sí voy a ir. Y la verdad les dije como que no, ¿sabes qué? No, no voy a ir, ¿no? Y la verdad es que no quería ir tampoco, entonces, pero viene el segundo ciclo que creo que fue el que ya y tú, o por lo menos yo, pasó de todo, que fue como, Ahí fue que más que se vino costó. así la Me costó avalancha. a ella, me costó a mí, me costó a Sí, su mamá. O sea, fue sí, intenso, ¿no? Fue fue bien intenso. intenso, porque, mira, siendo hija de pastores, o sea, me agarró desprevenida, porque como digo, es como si te pincharan en la burbuja, pues, ¿no? Claro, Porque una es que te cuentan experiencias, claro. ¿no? De cómo es Me hice experiencia que sí, pero... sí, entonces,
esa es una cosa, pero otras cosas es vivirlas, Claro. ¿no? A ese punto es donde me reventaron el globo, pero esa reventada del globo fue con todo, o sea, hasta como de frente, con pistola. Entonces, sí me costó un poco porque yo veía que salían, veía que, porque a las comienzos veía que subían fotos y que se estaban divirtiendo, y yo dije, pucha, pero yo sigo siendo cristiana, ¿me entiendes? O sea, es solo una reunión, ¿no? Y fue la primera reunión que... No va a pasar nada malo, o sea, ¿qué de Exacto. malo hay que yo vaya a una reunión? Cosas como esas, ¿no? Es el pensamiento que se te pasa en ese momento. Pero ya, obviamente, ya la Valeria hablando desde este punto de vista de 2024, se da cuenta que sí tiene mucho que ver. Sí hay mucho que pasa en esas fiestas, ¿no? Y siéndote sincera, no solo es en las fiestas, sino hasta en el parque de la universidad que está al frente. No necesariamente en la juerga, Es ¿no? la juerga. Antes de la juerga o lo que pasa en el ámbito en general, ¿no? Exacto, porque, o sea, pasa de todo, o sea, te ofrecen de todo, estando hasta adentro, fuera de la universidad, o sea, he llegado a que me ofrezcan todo tipo de drogas y te quedas como que, oye, yo pensé que esto se iba a pasar en una fiesta que me Solamente en invitaran. la fiesta. Ajá, Claro. y no, o sea, es en el parque de la universidad cuando te sales en esos huecos que tienes un rato o hasta dentro de la misma universidad, es como que, wait, espérate, ¿no? Como Claro. que, y te revientan. Cosas que no esperas, ¿no? O sea, yo creo que sí, pasa. Pero ¿cómo la pasaste ese segundo ciclo que fue duro en el Sí, tema de cómo lidiar con esto, ¿no? Por un lado, ya la presión de querer encajar en el grupo, que eso es lo que la sí, mayoría les cuesta. Estás en una presión de grupo donde ves a todos, no sé, yéndose a juerguear o el lunes contando en la juerga del sábado sí, y tú no tienes nada que contar, o sea, tienes que contar como, oye, estuve en la iglesia y estuve cantando, no sé, tómalo. toma, o no sé, estuve cantando una canción de Héctor Lazo, estuve cantando, no sé, sí, estuvo chévere el culto del domingo, pero todos tus amigos están hablando, qué bueno, pero todos están diciendo, oye, que la juergaza, viste que tal chico agarró con tal chica y mira Sí, lo que pasó. ¿Cómo te sientes en ese ambiente donde de una u otra manera pareciese que no encajas? ¿Sentías las ganas de encajar? sí, o sea, cuando uno habla de la presión social, habla, es una cosa, y decir, yo no voy a hacer eso, ¿no? Porque yo también pensaba muchas veces como que, ay, no Claro, voy a sucumbir. Pero muchas veces tú no te das cuenta que has comenzado a sucumbir y hasta que tú abres tus ojos y es como, ¿qué hago acá? ¿No? Entonces eso me pasó a mí, al menos, ¿no? Que era como que poco a poco, todo comienza poco a poco, ¿no? claro, vas Entonces, abriendo puertitas. claro, entonces era primero, oye, vamos a, no sé, a la esquina, acompáñame a comprar esto. Y yo, bueno, o sea, por más que yo no iba a tomar como que la acompañas, y es Claro, como, mira, ¿no? A ver, invítame. Algo así. claro, Todo chiquito, comienza de chiquito, sí, chiquito en chiquito. claro, Entonces, así. Luego ya venían las fiestas, que fue la primera reunión que fui, que fue una reunión literalmente, pero aún así corren un montón de cosas, ¿no? Que a pesar de todo termina temprano, pero ya es como que ya vas probando un poco a poco, entonces ya tienes ganas de ir a una siguiente, mm, y de ahí a una siguiente. Y sí, o sea, sí me costó al menos a mí, porque querías ser parte de lo que hablaba el grupo, o sea, claro. que es lo que decía como, oye, sí, viste esto, viste cuando pasó esto, viste lo del baño, viste esto, entonces como que, Claro, sí, estar, como se dice aquí en Perú, estar en la jugada, ¿no? Y a exacto, veces el no estar en la jugada te hace sentir relegado o como que ya la gente dicen, fuera el lugar, todos hablan, pero tú ¿no? no tienes el tema de acá hablar de ellos. Ujú, Y eso es interesante porque justamente la Biblia muchas veces nos dice que no nos debemos acostumbrar o no nos debemos moldear a este mundo, sí, porque no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y obviamente cuando uno lee ese pasaje en la Biblia, dice, sí, amén, ¿no? Amén, claro, en la iglesia uno dice amén, pero cuando vas al mundo, cuando estás en la universidad, tienes un reto grande, ¿no? Es un reto grande. Así que yo creo que esa temporada es donde uno ahí donde realmente, ahí en la cancha es donde uno realmente dices amén o no amén, ¿no? sí, Porque sé que la presión social no es fácil de manejar, es una ujú, presión que viene y nos va a querer convencer de que no es tan malo lo que hacen, que es parte de la juventud, que es parte de experimentar, que es de parte de vivir. vivir, ¿no? Ujú. Y eso yo creo que es bastante interesante, ¿no? Sí, o sea, pero algo que, bueno, creo que como cristianos, o bueno, como yo que crecí en familia cristiana, y algo que me repetía bastante mi mamá y ustedes que la palabra nunca viene vacía, ¿no? O sea, siempre se queda. O sea, algunos dicen que entra por acá y sale por acá, pero algo se queda en el camino. Claro, Entonces, y eso me ayudó a mí, porque dentro de todo lo que pude haber hecho, de un 100%, esto me ayudó a reducirlo a 60, ¿no? Cosa que igual no está bien, pero, o sea, pudieron haber pasado muchas cosas más, ¿no? Pero en mi cabeza estaba esa vocecita que le hice en la conciencia, popularmente, que estaba como, oye, eso no está bien, o oye, acuérdate de esto, o hasta literalmente pasajes de la Biblia que
literal se te venían a la cabeza y era como que te hacían frenar, uy, así. Ah, mira, qué chévere. Ajá, Y eso es bueno porque es como los papás que somos creyentes, no solamente nosotros que somos pastores, sino todos los que somos cristianos, los a papás, ¿no? Que son cristianos, siempre le decimos, ¿no? No te detengas en repetirle la palabra de Dios a tus hijos. Y eso que tú dices es interesante porque es como la Biblia dice, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de ello. Y eso que tú dices es súper interesante porque, como tú dices, tu mamá, yo, tus abuelos también que son sí. cristianos, desde pequeños te hemos dicho palabra de Dios, te hemos instruido en la palabra de Dios, has sido una iglesia, y ahora que estabas en la cancha, ¿no? Ya salías a la cancha sola, porque ya no vamos a estar... Ya no había nadie, absolutamente nadie. Nadie, absolutamente, ni está tu mamá, ni yo, no estamos ahí texteándote a cada rato, oye, acuérdate que eres cristiana, Sí. ¿no? Pero estás en esas decisiones, nosotros no estamos viendo todo lo que está pasando, pero qué interesante y qué lindo es eso que dices, que finalmente la palabra de Dios nunca se va, o sea, siempre está en el corazón y en ese momento que tienes que tomar una decisión, es eso, ¿no? Y esa es la oración que tal vez como nosotros como padres siempre hacíamos y lo hacemos, ¿no? De repente tú estabas en la universidad, pero nosotros estábamos acá en la casa orando, diciendo, Señor, guárdala, ayúdala, dale ese consejo para que ella tome esa decisión, porque finalmente nosotros somos los que tomamos las decisiones, o sea, Sí. Dios nos da ese encaminar, esas personas para que nos aconsejen, pero finalmente cuando estamos en la cancha, ahí Somos donde las papas nosotros. queman, donde las tentaciones vienen, donde la presión viene, somos nosotros, ¿no? O sea, y obviamente vivir en la universidad, en mi época, obviamente, no sé si era tan diferente a la tuya ahora. En mi época, obviamente, siempre existían estos grupos de repente después de los finales o medio siglo de los parciales, terminabas cansado y agotado y todos se iban. En mi universidad afuera le llamábamos la cabañita. Yo estoy en la Universidad del Callao. Saludos para toda la gente de la Universidad del Callao. Iban a la cabañita, ¿no? Y ahí se metían una tranca todos mis amigos y decían, oye, vamos a chupar y vamos a esto, ¿no? Vamos a tomar y licor y todo eso, ¿no? Y era un poquito descuadrarse de eso, pero mantener una posición aún con esa presión social es fuerte, pero ya cuando vino el tercer ciclo, cuarto ciclo, o sea, pero antes de pasar a eso, también viene no solamente el tema del alcohol, las drogas, esas cosas que vienen como presión, sino también viene el tema de la atracción, ¿no? Por el chico guapo de la universidad, en mi caso por la chica, ¿no? Que pasaba cuando era universitario, obviamente, y esas cosas vienen también, y obviamente como cristianos tenemos este tema de que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿no? Exacto. Vamos a tener otro podcast, obviamente, hablando de ese tema, pero quiero también que toquemos ese tema, porque no solamente tenemos las tentaciones o la presión de probar sustancias, sino también de las emociones que tenemos, porque ustedes como adolescentes obviamente están con las emociones de los gustos, y ver a tus amigas de repente que ya comienzan, oye, mira, vi a tal chico que me gusta, mira, lo has visto, es de derecho, o es de comunicaciones, o él va tal, lo has visto, entonces, ¿te contagió eso también? ¿Cómo manejaste ese sentido? ¿Cómo te chocó de repente ver a tus amigas estando en relaciones eh, que de repente no sé si eran tóxicas o no? ¿Cómo lo manejaste eso? Bueno, en realidad, eh, yo no soy tan enamoradiza, Ok, ¿no? O sea, es como que sí me mantengo al margen, ¿por qué? Porque yo tengo cierta visión de lo que es, bueno, en la iglesia nos enseñan cómo es un noviazgo o un matrimonio, ¿no? Entonces sí, pero obviamente sea naturalmente, ¿no? Porque es ser humano, somos seres humanos, sea las y emociones. hay atracción. Exacto, pero yo por lo menos no era de acercarme, ¿no? O sea, sí, obviamente cuando estás en un grupo de amigos que es mixto, siempre se Claro, da, ¿no? La de claro. que, no sé, Juanito dice que le Que le gustas. gustas. Ajá. Ajá. Y yo era como, yo la verdad, un poco petulante, era como, ya chévere, Qué bueno que le qué guste. bueno que le guste. Juanito, quédate solo. Sí, pero igual, o sea, por ejemplo, en las reuniones, en la reunión que fui, ahí se dio como la de que se te sienta a conversar y qué tal, y era como que había algo en el ambiente, pero nunca decías nada, ¿no? Como para comenzar a afanarte y esa onda, ¿no? Ajá, entonces sí se da bastante en Y realidad. el grupo de amigas siempre como, oye, mira, me han dicho que esto, y no sé Sí. qué, oye, pero hazle caso, y ese grupo. Sí, Pero, ¿qué es lo que a ti te detenía de irte de avance? Como se dice, o sea, como siempre con los jóvenes, no te vayas de avance, ¿no? O sea, cuando ya alguien viene, te comienza a tirar maicito Sí. para como filtrearte y comienza a afanarte. ¿Qué es lo que tú decías entre ese ambiente? Porque en ese ambiente es normal, ¿no? sí, es O sea, ya hoy cuando hablamos, ya la juventud no solamente piensa en darse besitos como enamorados, sino ya está pensando hay más.
en más cosas, Sí. ¿no? Entonces, pero ¿cómo te era lidiar? O sea, ¿qué es lo que de una u otra manera te sostenía para no dar rienda suelta a ese, vamos a experimentar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. Bueno, una de las cosas, como digo las palabras de mi mamá, que era, si todavía no tienes nada para ofrecer, no entres a una relación. No, que mi Ajá. mamá siempre dice eso. O sea, la versión de primero aprende a lavar tus calzones es, ten algo para dar antes Primero aprende a limpiarte bien los mocos antes sí, de, ¿no? algo así. Pero otra de las cosas era, como decía, ¿no? El tema de, no sé si llamarlo idealización, pero es cómo era una relación cristiana, Ok, ¿no? Y cuando tú la ves, y ahora que tenemos TikTok, hay estos creadores cristianos o que tú ves, pues, ¿no? Cómo claro. hacer una relación bonita o escuchas testimonios de relaciones que son muy bonitas. Entonces, y yo la verdad sí me ponía a pensar, era porque que te da ganas de estar con una persona, te da ganas, porque ves a todos en pareja. Claro. Y ahí es como, yo cuando va a llegar mi momento, dice. Pero lo que también tenía en mente es de que todavía me queda carrera, o sea, recién estoy 2 ciclos acá, ¿no? Tampoco he conocido un mundo, o sea, me refiero Claro. no he viajado, o sea, esas varias Has cosas. viajado, pero no mucho. Claro, he viajado, pero no tanto, ¿no? Entonces, y Pero encima, ahora que viajaste a Europa, abriste tus a ojos eso más. iba ahí, a eso iba. Entonces, en ese momento, a mí, como yo decía, uno de no ser tan enamoradizo, lo que me detenía era eso, ¿no? Y el tema de lo de la iglesia por el yugo desigual. Y yo decía también, yo no quiero una familia en donde mi esposo se quede en casa y yo tenga que ir con mis hijos a la iglesia. Correcto, correcto. Entonces, y no. Y entonces esas eran como tus columnas para no dejarte llevar por la presión con respecto a, oye, mira, mi amiga ya está con un flaco, o mi otra amiga está chapando en el baño, o no sé Sí, qué cosa, y yo soy la única que no lo está haciendo. Entonces esas columnas que tú dices eran como, ok, pero yo no quiero ser como el resto, o sea, exacto. quiero como que está bien estando así, ya llegará el momento, llegará esto, ¿no? O sea, Sí, y sí yo creo que, yo lo puedo decir desde una perspectiva de hombre, pero me gusta escuchar desde la perspectiva de tú como una chica enfrentando una sociedad donde, donde cada vez es más liberal el asunto, ¿no? Es más liberal, las sí, chicas también un poco son más liberales, los chicos siempre de repente hemos sido más de avance tal vez, ¿no? Pero ahora yo creo que ya dentro de este tiempo ya no hay que los hombres son las mujeres, creo que ya aquí en es un poquito general, así, ¿no? sí, Pero yo creo que sí, siempre van a venir estas presiones y yo creo que algo que caracteriza a la vida universitaria y escuchándote siento que no ha cambiado es la presión que hay de ir conociendo nuevas cosas, de entrar, ¿no? Yo que estudié en la universidad estatal, lo mío era también no solamente el tema de las emociones, los sentimientos las sustancias, sino también había el tema de los partidos políticos. En mi universidad, ser una universidad estatal, había mucho esto de la presión de los grupos políticos, de estar politizado, porque al ser una universidad nacional había mucha politización, ¿no? Por los de la derecha, los de la izquierda, etcétera, los rojos, los sí, blancos y todo eso, ¿no? Y ahí había que a veces tener, y te decían, ¿tú de dónde eres? ¿No? Entonces a mí me tocaba ser de centro y muchas veces me escogían para ser moderador, pero siempre va a haber presión. Lo que quiero decir que en la vida universitaria siempre vamos a tener cierta sí, presión para dejarnos, ¿no? Para soltarnos, pero ahí es donde yo creo que uno tiene que las verdades que nuestros padres sembraron en nosotros a través de la palabra de Dios, en mi caso mi abuela, ¿no? Mi abuela era la que siempre me centraba en la palabra de Dios, nos ayuda a sostenernos para no ser como el resto, ¿no? Yo creo sí. que es... Y yo quería hacerte unas últimas preguntas. Ahora ya entras, ¿a qué ciclo entras? A quinto ciclo ya. Quinto Ya ciclo. estoy casi Ahora en la ya, mitad ya. ¿en qué etapa estás ya de la universidad? O sea, tú como cristiana, ¿cómo te sientes más a la universidad? Has visto muchas cosas en estos 5 ciclos, Sí, o 4, ¿no? Entras al quinto. quinto. Entre estos 4 ciclos has experimentado mucho, has visto muchas cosas que también creo que te han hecho decir, uff, ¿no? Felizmente no cedí. Sí, En este momento, ¿qué conclusiones tú sacarías? ¿Volverías a hacer lo mismo del principio? ¿Qué cambiarías? No sé. sí, no, o sea, bueno, ahora actualmente, como digo, no, o sea, si podría volver al pasado, me diría, espérate, ¿no? En muchas cosas, dentro también, por eso que se dieron discusiones entre nosotros y todo eso, porque, ¿no? Sí, yo me Sí, acuerdo una, vamos a contarle una. Yo recuerdo una, creo que fue en el segundo ciclo que tú decías sí, que fue el más difícil. Sí, sí, fue difícil. fue difícil. Este, que ya la presión social viene, la invitación de las amigas al cumpleaños, de ahí hay una reu después y yo creo que esa fue la cumbre, ¿no? O sea, cuando
papá, pero quiero ir, que Eran yo voy a finales, ir, pues, yo voy a ir, ¿no? a los finales. Era después de los finales, Sí. ¿no? Pero mira que me he esforzado en mis estudios, he sacado buenas notas, pero déjame ir, yo quiero estar con mis amigas, por favor. Fue bastante tenso la situación, pero yo le decía, no, hija, o sea, ¿para qué vas a ir? No conoces las personas que están ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, Terminó mal. terminó la situación difícil, Difícil. terminó ahí con bastante presión, entendiendo que estaba en ese momento de querer, Sí. tratar de entender que estabas tratando de encajar, y obviamente la presión que existía, porque las amigas llamaban, te escribían, tú le decías, ya voy a ir, y hay eso. Sí. Y obviamente yo dije, ¿no? O sea, este es el momento donde uno tiene que, como padre, aprender a ayudar, a ayudar a mi hija, en este caso, a decir el no que ella no puede dar. Porque a veces nos cuesta, Sí. si a los adultos nos cuesta decir no, a un adolescente, a un joven le va a costar el doble decir no. Y el gran reto, creo yo, siempre, y algo que aprendí, es que lo más difícil en la vida es decir no. Sí. Y en ese momento tú no estabas dispuesta a decir un no al grupo. Entonces me tocó decir no. Que obviamente me gané un fight, por decirlo así, contigo, ¿no? Pero Tenemos el mismo carácter. claro, y Entonces, nos parecemos mucho en el temperamento también. sí. Entonces, por ahí que chocamos un poco, pero después, ya los días después, creo que fuimos entendiendo el tema, fuiste comprendiéndolo. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando yo te decía, no, no vas a ir, no vas a ir? Era frustrante, supongo, ¿no? Sí, sientes frustración, pero porque dices como que no, que tengo que ir, porque si yo no voy, de repente voy a perder algo. Claro, Entonces, pero después es donde entendí, es como que no me perdí nada y más bien, qué bueno que no fui porque de repente no hubieras, como no supe decir que no a la primera fiesta, de repente lo que haya pasado ahí tampoco hubiera sabido ¿sí decir o no? no. Exacto. Entonces, sí, en ese momento es como frustrante y todo, era como que quieres al que se te pase por encima va a bajártelo, pero después ya descansé, justo esa noche estaba hablando con mi prima, que en ese momento como que ella se volvió la madura de la relación, digamos. Como que también tipo me ayudó le echó agua al fuego, ¿no? También, entonces, pero ya no, como digo, los días, yo creo que ese fue también mi choque a la pared, porque ya era una cosa que tú estabas subiendo, 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 y si no pasaba eso, seguía subiendo, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese, después entendí que era mi choque, porque a las semanas viene un retiro, bueno, un empoderamiento que tuvimos en la iglesia, que ese fue para mí el cambio hacia ahora donde estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos primeros ciclos también hubieron de todo, o sea, hubieron peleas con amigas que ya no son amigas, me dejé así, Claro, todo, claro, se dio de claro. todo, y por eso digo que esa fue, creo, la pared, ¿no? De contención que se dio para Exacto. que yo pudiera, pero con esa pared de contención viene la caída y el golpe, pues, ¿no? Porque te das de frente, o sea, te vas de cara con la pared y caes, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que yo recuerdo bastante, y encima se lo recuerdo a mi mía que es de ahora, porque ella también me dejó hablar en ese momento, fue que yo en ese empoderamiento estaba orando al Señor y pidiéndole perdón, pues, ¿no? Y le decía, Señor, quita todo lo que en mi vida no me está haciendo bien a mí. Quítame todo lo que en esta temporada me esté alejando de ti, ¿no? Y no, Romeo, que fue de un día para otro que toda esa gente me dejó hablar. O sea, fue un día, no sé, un sábado que se da, el domingo les escribo y desaparecieron todos. Y fue como, te agarra con la guardia baja, pues, ¿no? Porque es como, no pensé que iba a pasar tan rápido. Pero después ahí te das cuenta que es el Señor que está orando, ¿no? Entonces, y yo mi tercer ciclo lo pasé sola. O sea, almorzaba sola. Era como si hubiera vuelto desde el inicio, desde el comienzo, ¿no? Y para mí fue como, gracias a Dios, que pude salir de eso, porque, como decía, vas en cumbre, ¿no? Entonces, cuando yo pasé ese tercer ciclo sola, fue una temporada donde aprendí a escuchar a Dios, ¿no? Porque estaba sola en el mundo natural, ¿no? Porque venía de la universidad a la casa, ya estaba, o sea, sí tenías algunos compañeros aún así, pero era solo esos ratos porque ya entraba a carrera, ¿no? Entonces ya la mayoría de mis amigos eran de otra carrera, ya no hablaba con ellos sin explicación, y así, ¿no? Entonces, actualmente es como, gracias a Dios que se dio esa situación, ¿no? Por más que fue el disgusto del momento, pero para mí, más adelante para mí fue una ayuda, pero sí, o sea, actualmente es como que me encuentro en un momento de mi vida diferente, Claro. ¿no? Creo Totalmente que como distinto. que has ido madurando también, Sí. o sea, y eso es interesante, ¿no? Hoy ¿cómo es Valeria cristiana en la universidad? Hoy sigues luchando con lo mismo, pero, o sea, desde otro punto de vista. Ya tú no lo ves desde el punto de vista natural en que quiero encajar acá, sino sobrenatural, porque sabes de que ahí no se está moviendo esa persona o esas cosas, ¿no? No. Literalmente ves que es el diablo, ves que son los demonios que están ahí.
¿no? Y justo que yo me metía bastante a estudiar el tema del lado sobrenatural, algo que yo me metí bastante fue en la Biblia, y que fue lo que me ayudó, ¿no? Y justo traje el cuadernito para que vean que no es mentira, que fue mi devocional, y fue lo que me ayudó bastante porque en esos huecos, o sea, te comienzas a sentir solo, ¿no? Como se dice, o sea, comienzas a sentir como si algo te faltara, pero en realidad te das cuenta que no, o sea, no te falta, sino que necesitas comenzar a meter por ese lado a Dios, ¿no? Entonces, en ese momento yo me enfrento ya no a lo natural, sino a lo sobrenatural. Ajá, Porque es como que de la nada estás sentado tranquilo y te vienen pensamientos. O sea, claro. que tú piensas que son tuyos, pero no, pues hay algo detrás de eso, ¿no? Entonces es como, pucha, se te viene ese recuerdo del año pasado, es como que te quedas como, Claro. tal vez te gustaría volver a vivirlo, pero después te pones a pensar cómo te sentiste después de lo que pasó y no te sientes bien, ¿no? Porque uno de los recuerdos que era de aquel cumpleaños que se hizo aquí en la casa, que yo terminé y le dije a mi mamá, como, me siento vacía, así me sentía. Y era como que no me había divertido para nada, parecía que sí porque estaba con amigos y todo eso, Claro. pero no me había divertido absolutamente nada, simplemente más bien me sentía cansada, ¿no? Y me pareció súper raro y por eso este año, por ejemplo, la cena fue acá en la casa y con amigas puntuales, ¿no? Y fue para mí tranquilo. Ujú. Entonces, la Valeria de ahora se enfrenta a una realidad sobrenatural y no natural. Correcto, es como que tu visión, ahora ves lo que de repente antes no veías, Ujú, y es cierto, ¿no? O sea, yo creo que son temporadas, son batallas que uno tiene que enfrentar ujú, en diferentes momentos. Tú como una cristiana en una universidad, obviamente con personas que obviamente tienen otras prioridades y no necesariamente es Dios su ujú. prioridad. Y cuando uno tiene como prioridad a Dios, obviamente va a ir tras eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es un consejo que le darías a las chicas o chicos que son cristianos y que están en la universidad y que están batallando así como tú has estado batallando también? Y bueno, sigues batallando. Sí. ¿Qué consejo le darías así para terminar el podcast? Bueno, que de verdad estudien la palabra de Dios, porque es tan precisa, o sea, cuando hablan de los devocionales o simplemente leer tu Biblia, no te lo dicen por las puras, ¿no? Porque realmente en esos momentos donde tenía las más luchas, hasta los momentos buenos como los momentos malos, y yo tenía mi devocional, por más de que me sentía cansada, ¿no? Sentía porque yo llegaba tarde o me levantaba muy temprano, entonces trataba de hacerlo siempre en los juegos que tenía, y es la palabra de Dios siempre te va a traer o consuelo, gozo, te va a traer de todo, o sea, la palabra es súper completa, ¿no? Entonces, que traten de hacer sus devocionales y busquen la palabra de Dios, o sea, así sea un versículo en la Biblia, o sea, como dicen, la palabra de Dios es viva y eficaz, o Ujú. sea, si tú lees hoy día, no sé, tal versículo, mañana te va a hablar otra cosa completamente diferente, y eso me pasa a mí, ¿no? Entonces, lee la palabra de Dios, porque Bueno, ese es, como dice el manual de instrucciones para la vida, ¿no? Y encuentras absolutamente de todo hasta momentos que tú crees que como eso es algo muy sui generis que va a pasar. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios y te va a ayudar y te va a hablar. Entonces, eso, ¿no? Porque bueno, cuando a veces no, ese día no leía la palabra, sentía que algo me faltaba, ¿no? Y cuando lo haces, como dices, construyes hábitos, ¿no? Cuando haces uno, dos, tres, cuatro, ya comienzas a hacerlo así, ¿no? claro, claro que sí. Y ya, eso es, lean la palabra. Buenazo, buenazo. Sí, Gracias, Vale. De hecho, que nos queda varios temitas que hablar. Ya de repente hablaremos de unas anécdotas más. sí. Y bueno, te animo a que tú sigas buscando más de Dios. Ese es un tiempo agradable donde uno puede buscar. La palabra de Dios dice, búscame mientras pueda ser hallado, llámame mientras estoy cercano, dice Dios. Así que vamos por más de Dios en nuestras vidas, que con Dios la vida es más sencilla. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente episodio en este podcast de CDA. Que Dios te bendiga. Tu pastor y tu amigo Héctor Lazo. Chao, chao.